Bueno, la última vez estábamos por ahí hablando un poco de los conjuntos difusos y aquí abrí este libro que es uno de los que les marqué como de posibles lecturas y aquí habla un poco de ejemplos de cómo es que estamos acostumbrados a decir ciertos conceptos que en realidad pues van a depender mucho de quién lo dice, para qué lo dice y en qué contexto lo dice, ¿no? Entonces, cuando hablábamos nosotros de los conjuntos tradicionales, en donde teníamos listados los elementos que pertenecían a un conjunto y teníamos también un concepto que era el conjunto universo. El conjunto universo era todo el elemento todos los elementos de discusión y la diferencia con respecto al conjunto pues era su complemento. Entonces, teníamos otro elemento que era el conjunto vacío, era aquel conjunto que no tenía elementos dentro de él, ¿ok? Esos eran conceptos de los conjuntos clásicos. Y bueno, ahí les pongo ejemplos de cómo puedo yo clasificar, por ejemplo, frutas que sean manzanas o que no sean manzanas, o verduras que sean lechugas y que no sean lechugas. Entonces ahí no hay más que o sí perteneces o no perteneces, ¿ok? Ahora, hay varias formas en que yo listaba en aquel entonces los elementos de los conjuntos tradicionales. Uno era decir como la lista. Entonces yo decía, en este conjunto está A, B, C, D, así, ¿no? Aquí el detalle es, tendrían que ser finitos, o sea, tener un número determinado de elementos. Por ejemplo, el conjunto de los pares en los reales, pues no son finitos, ¿no? Ahí le aplicaríamos el método de la regla, en donde yo le puedo decir qué regla necesita para que sea considerado parte del conjunto, ¿ok? Y el otro método es cuando yo listo exactamente. Sí perteneces si estás en estos casos y no perteneces si estás en estos otros casos. Entonces, esa era la forma en que yo lo hacía. Y ahí les pongo un ejemplo de cómo un listado de letras los puedo hacer como parte de un conjunto A y fuera en el universo, ¿no? Ahora, el conjunto difuso va a estar en el intervalo de 0 a 1, ¿ok? Y bueno, ahí le ponen que a diferencia de los conjuntos tradicionales, que solamente había sí o no, no había intermedios, valores intermedios, ¿ok? Y hay dos formas de simbolizar los conjuntos. El primero, les voy a marcar para que vayamos viendo a qué me refiero. Aquí es en donde yo digo, doy un par ordenado, en donde un elemento, no siempre es el primero, no siempre es el segundo, pero en una de esos pares yo le digo el elemento y el otro elemento tendría que ser su membresía al conjunto, ¿ok? Ahora, no sé si ustedes recuerdan cuál es el caso de un par ordenado. ¿Qué significaba para ustedes par ordenado? ¿Sí recuerdan? ¿Sí recuerdan ese concepto de par ordenado? ¿A qué se refería? No, la verdad no recuerdo. Allá en matemáticas hablábamos de los pares ordenados y el concepto general que se les daba eran las enadas ordenadas. No sé si recuerdan. Bueno, hagan de cuenta que se colocaban, simbólicamente se ponían entre paréntesis los elementos, una coma y otro elemento, coma y otro elemento. Y estas enadas ordenadas son la base matemática para las bases de datos, en donde yo digo, el primer alumno es el código tal, nombre tal, dirección tal, expediente tal, etcétera, ¿no? Entonces, se le llama ordenadas porque el lugar donde se encuentre el elemento es como yo lo voy a interpretar,
¿ok? Por ejemplo, si yo voy a pasar un listado de sus expedientes con su calificación y sus faltas, por ejemplo, si yo cambio las faltas con la calificación, cambiaría de un 10 con 0 faltas a un 0 con 10 faltas. ¿Por qué? Porque donde se coloque el número es como voy a interpretar ese valor. Entonces, a eso se refiere ordenado, a que dependiendo de dónde se encuentre, se interpreta así el valor que le estamos dando. Entonces, aquí regreso a este ejemplo, se puede aplicar como si fuera un par ordenado, en donde una de ellas, les digo, no siempre es la primera, no siempre es la segunda, pero uno de esos elementos es el X o el valor del elemento y el otro sería su membresía. Esa es una forma de simbolizar los conjuntos difusos. Otra forma es como si estos fueran una división. Entonces, en la parte de arriba se pone la membresía y en la parte de abajo se pone el número. ¿Ok? Esa es otra forma de simbolizarlos. Entonces, aquí les pongo el caso de los primos. ¿Ok? Por ejemplo, ¿el 0 es primo? ¿El 0 para ustedes es primo? No, según yo no. No sé. Tendría que ser, es 1, ¿no? Bueno, mayor Es que que 1 es 1 y mayor que 1. O exactamente, no yo se siente pensaría como 0. eso. Yo pensaría eso, pero a ver, déjenme ver. Aquí los números primos. El número natural mayor que 1, que tiene únicamente 2 divisores. Sí, mayor que 1. Entonces, si es así, se considera que en la parte de arriba tenemos vamos a tener las membresías. Y en la parte de abajo vamos a tener los elementos. Entonces, para el 0, su membresía es 0. Para el 1, su membresía es 0. Pero el 2 es el primer primo. Entonces, 1. Tercer primo, el 4 no es primo. 5, 6. Aquí no podríamos tener un número medio primo. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que ese es un conjunto tradicional y no es difuso este conjunto? ¿Por qué no sería difuso? Perdón, no me quedó muy claro. Porque no hay forma que un número sea parcialmente primo, Ok. ¿vale? O sea, por ejemplo, hablando de la juventud, ¿no? Pues sí, la juventud no es de que tú seas 100% joven, o sea, tienes un grado de juventud. Entonces, y hablando de los números primos, aquí no me imagino, o sea, ¿el 17 es primo o no? Pues sí, sí es primo. ¿El 18 es primo o no? No, no es primo. Y así sucesivamente. O sea, no podríamos definir algo que sea una membresía que sea diferente a 0 y 1. Bueno, entonces, y así sucesivamente, ¿no? Y aquí le pongo puntos suspensivos porque se supone que estás hablando de todos los naturales y los naturales son conjuntos infinitos, ¿no? Y la otra forma de que yo lo pueda simbolizar es en estos pares, ¿ok? Aquí está la membresía,
membresía, así sucesivamente. Y del otro lado tengo el valor, o sea, el elemento. Claro, hasta el 6, ¿no? Hasta ahí se considera, ¿no? A partir de ahí, pues pueden haber muchos más. ¿Ok? Aquí incluso en este extracto del libro, pues lo toma justo al revés. Primero está el elemento y luego la membresía. Entonces, va a depender de cómo ustedes lo consideren. Ahora, ¿cuáles eran los conjuntos discretos y cuáles eran los conjuntos continuos? ¿Se acuerdan? ¿Qué diferencia había entre ellos? El continuo como tal, el nombre lo dice, pues era continuo, ¿no? Y el otro como que tenía espacios o separaciones. Exactamente. O sea, el discreto eran puntuales, ¿no? Los elementos. Y los otros eran todos. ¿Vale? No había, por ejemplo, si estoy hablando de velocidades, no es que del 100 se pase directamente al 110, sino puede haber 101.4, 105, etcétera. Todos esos valores intermedios hacen que sea un conjunto continuo. Y un conjunto discreto, por ejemplo, hablando de personas. Si yo voy a caracterizar algo con respecto a los empleados, entonces está Juanito, está José, está María, así, ¿no? Pedro, pero no hay un elemento que sea medio Pedro y medio Juan, ¿sale? O es Juan o es Pedro. Entonces ahí son discretos, son números, bueno, elementos discretos. Y hablando de números, tendríamos, por ejemplo, los enteros. Esos son discretos. Está el 7, está el 8, está el 9. No hay elementos intermedios entre ellos, a menos que estemos hablando de los reales, ¿no? ¿Ok? Y bueno, la forma de simbolizar así el conjunto podríamos ponerlo en la primera forma, cuando estamos hablando de discretos, como una sumatoria, y si es continuo, como si fuera una integral. Y no tiene nada que ver con los conceptos tradicionales de sumatoria y de integración. Bueno, ay, se quedó trabado, perdón. Aquí. Ok, por ejemplo, en este caso, estamos hablando de algo que queremos caracterizar dentro del concepto de juventud. Y en ese valor que queremos caracterizar, se considera que hasta los 20 años estamos en membresía de 1. Luego decrece hasta los 35 y a partir de ahí es 0. Estos serían la membresía al conjunto de jóvenes. Ahora, también tenemos unas variables que le aplicamos cuando estamos hablando que nos ayuda, por ejemplo, si estamos hablando de altura, poco alto, muy alto, excesivamente alto, ese tipo de variables, lo que hace es que te identifica una característica, pero todavía como más específica, ¿ok? Bueno, este ejemplo que vamos a ver de las temperaturas, sucedió cuando, bueno, el ejemplo que les voy a ilustrar, sucedió hace muchos años cuando yo era mamá primeriza. Entonces resulta que un día en la noche estaba la niña con temperatura y le tomé la temperatura con su termómetro casero y era de 37.9, ¿ok? Entonces yo le llamo al pediatra y le digo que tiene calentura a mi hija, no sé qué, y me dice, ¿cuánto tiene? 37.9, y me dijo, no es temperatura alta. Y ya me dijo qué hacer, ¿no? Al otro día en la mañana, en consulta con él, le toma la temperatura y sí era 38, y a partir de 38 se considera alta, ¿no? Y entonces ya dijo, y ahí me dijo, sí tiene temperatura alta. Y yo me quedé pensando si realmente mi termómetro era tan preciso como para decir que 37.9 no era alta y con su termómetro 38 sí lo era. Entonces, en este ejemplo que les estoy poniendo,
ese médico consideraba las temperaturas de esta forma como la primera, de tal manera que súbitamente en un punto deja de ser temperatura baja, hablando de temperatura baja, o súbitamente es temperatura alta, ¿ok? Y no considera como que se va acercando y tiene cierta membresía a las altas o a las bajas, dependiendo del valor, ¿ok? Entonces, yo considero que las temperaturas están más en el formato o con el, ¿cómo podemos decir? Sí, con el formato de la de abajo, porque las temperaturas altas, conforme te acercas a un valor, empiezas a pertenecer más a las altas. No quiere decir que de repente, súbitamente, de un momento a otro, llegues a ser alta, ¿ok? Por ejemplo, un caso del caso de arriba, por ejemplo, las personas que cumplen 18 años, justo a los 18 años, ya son ciudadanos y les dan su credencial de lector o pueden tener licencia de manejo u otras cosas. Entonces, pasan de ser de 17 años, 11 meses, 30 días, a ser de 18 años y entonces tienen todas las prerrogativas de un ciudadano. Entonces, estaríamos ante un conjunto de arriba. En la de abajo, es como si conforme te acercaras a los 18 años, te consideraran factible, por ejemplo, de empezar a manejar o de tener una, no sé, una credencial provisional antes de que cumplas los 18 años. No sé si me expliqué este concepto de cuando a partir de un punto eres parte de un conjunto o no, y cuando parcialmente empiezas a tomar parte de la membresía del otro conjunto. ¿Sí me expliqué, chicos? Sí, es como sería como de forma gradual, ¿no? Por así decirlo. Exactamente. Sí, o por ejemplo, cuando ustedes van manejando, de repente tenemos señalamientos de cuál es la velocidad máxima. Entonces te dicen 40 kilómetros, 50, 80. No quiere decir exactamente que vayas a esto, sino que vayas en una velocidad, fíjense, cercana a él. Ajá. Y que no, o te lo están diciendo como que no te pases de, ¿no? O sea, 100 kilómetros por hora, pero eso es lo máximo. Entonces, en ese caso, si estamos así cercanas a él, pues entonces estamos hablando de que a partir del punto que te están diciendo que es la válida, pues tenemos un rango, ¿verdad? Y mientras más te acercas al punto que te dijeron, pues es más alto tu membresía, ¿no? Ahora, también podríamos hablar de parámetros, es decir, conforme tú tienes valores de esos parámetros, tu membresía es más alta como al conjunto, ¿ok? Por ahí, déjenme ver. ¿Ok? Entonces, estos podrían ser los parámetros propuestos para poder identificar el grado de depresión de una persona. ¿Ok? No necesariamente estamos ante alguien que calificaría qué tan deprimido estás, sino ante una forma mecánica en donde tú pudieras aportar, dependiendo de las casillas que están marcadas, una calificación total de este cuadro en una persona. Esa podría ser una forma de saber la membresía a este conjunto de depresión. Y realmente este es un tipo de conjunto difuso porque no es tan sencillo como decir si estás deprimido o no estás deprimido, ¿no? Es un rango en el que te encuentras y que te hace ser parte o no de este conjunto. Nota aparte, yo pienso que dentro de la pandemia este tipo de problemas pues se ha agravado mucho más, ¿no? Que antes de, o tal vez no nos dábamos cuenta, no sé, pero como que ha sido como más específico ahora, ¿no?
Otro ejemplo que ¿sí están de acuerdo con este caso, chicos? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Sí? Sí, sí. Es más, hablando con un especialista, todavía te pudiera hablar de más casos, ¿no? De más puntos que tendremos que preguntar o saber o calificar para entonces hablar de cuál sería su pertenencia a un conjunto, ¿no? Ahora, otro ejemplo, imagínense que ustedes llegan a una empresa y les dice, ¿sabes qué? Nada más tengo ¿cómo se le llama? Un presupuesto limitado. Necesito que me califiques todos mis sistemas y me digas cuáles de ellos son los que requieren de que les demos mantenimiento con más urgencia. ¿Ok? Entonces, este tipo de decisiones, a menos que seas parte de los directivos que ya tienen una idea de cuál es el sistema, si tú no sabes cuál puedes proponer, pues tendrías que calificarlos de alguna forma. Entonces, en este caso les estoy poniendo, uno de los conceptos que ustedes podrían calificar en un sistema es qué tan confiable es, ¿ok? Entonces, un sistema menos confiable, pues requiere de mayor atención. Uno más confiable, pues todavía puede esperar. Entonces, el primer parámetro que estoy proponiendo aquí es qué tanto tiempo tarda en responder el sistema, ¿ok? Si estás hablando de, no sé, por ejemplo, el sistema del INE. Y entonces tú estás calificando, estás capturando todo lo que sucedió en una casilla, ¿ok? ¿Qué tanto tarda en que yo le doy clic para guardar y me dice que ya se guardó? Ese es el tiempo de respuesta. ¿Qué tanto le digo consultar y me presenta los elementos que le pedí? Entonces es cuánto tiempo tarda en responder a las peticiones que se le hacen directamente al sistema, ¿ok? Otro puede ser un parámetro de qué tanto tiempo se recupera cuando ocurre algo inesperado. Por ejemplo, se desconectó la base de datos, salió fuera de línea, no sé. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en que vuelve a funcionar el sistema cuando pasó este problema? ¿Ok? Otro es ajuste a los requerimientos. Normalmente cuando se hace el análisis para un sistema, pues se consideran ciertos requerimientos, ciertas necesidades de información en ese momento. A menos que puedas prever qué más se va a requerir después, normalmente está pensado para ese momento. Y cuando pasa el tiempo, empieza a haber un desfase entre lo que yo necesito y lo que el sistema me está proporcionando. Y a eso se refiere el tercer parámetro. ¿Qué tanto te ajustas en ese sistema a lo que se requiere en la empresa, en la organización? ¿Ok? La cuarta sería qué tan disponible está el sistema para que yo trabaje. Y aquí les quiero hacer una anotación, y es la disponibilidad de un sistema, o lo que yo requiero que sea disponible, va a depender de qué tipo de sistema. Por ejemplo, los que manejan, ¿cómo le llaman? Banca en línea. No sé si se han dado cuenta que tiene ciertos parámetros para hacer transferencias o para hacer consultas de saldos, etcétera. ¿Ok? No siempre, no es 24/7. Hay momentos en los que ya no puedes trabajar en el sistema y es por seguridad. ¿Ok? Ahí la disponibilidad, no sé, no me haga mucho caso, pero creo que es de las 7 de la mañana a 10 de la noche. Después de estos momentos ya queda fuera el sistema de banca en línea, por ejemplo, yo hablando de Banamex. Y cuando estás hablando, por ejemplo, de un sistema en donde va a consultar los socios de cómo está la empresa al momento, ahí la disponibilidad tiene que ser 24/7, porque en el momento que ellos requieran saber todos los conceptos más importantes de la empresa, tendría que estar disponible la información. Entonces ahí la disponibilidad va a tener otro concepto diferente al otro que les comenté del banco, ¿no? Y la otra es qué tanto es tolerante a fallos el sistema. Cuando algo falla y deja abierto el sistema, es una
es una puerta para que nos hackeen, ¿no? Entonces, el tiempo en el que sucede el error y nuevamente vuelve a funcionar con toda su seguridad y con todo lo necesario en sistema. Entonces, esto es a lo que se le refiere la tolerancia a fallos, ¿ok? No sé ustedes si se les ocurre algún otro parámetro que le pudiéramos poner para que yo pudiera calificar un sistema como confiable. Pues me parece que con esos 5 estarían bien, ¿no? Estaría bien, ¿no? Porque es que tanto acepta, por ejemplo, ahí está pensando los ataques, qué tanto se recupera de esos ataques, qué tan rápido está respondiendo. No sé, por ejemplo, si es muy importante cuánto me tarda en consultar información y cuánto tarda en guardar, pues podríamos separar esos dos. En vez de tiempo de respuesta, podríamos tener tiempo de respuesta de consultas y tiempo de respuesta de capturas, por ejemplo. Y ahí podríamos hacer mucho más, ¿no? Pero bueno, ahí ese es un ejemplo que yo les propongo como una opción, ¿no? Y la función de membresía, pues te va a dar ese grado de pertenencia de un universo a un conjunto difuso, ¿ok? Cuando yo quiero caracterizar un sistema, es decir, yo necesito, por ejemplo, un sistema médico, yo le digo al médico, oye, ¿cómo se puede modelar la urgencia de atención de un paciente, ¿no? Y entonces ellos te dicen, pues estamos hablando de, no sé, la presión arterial, si está perdiendo sangre, etcétera. Y te da así como su decálogo, ¿no? De qué se tiene que considerar para saber si una persona es o no, está grave. Entonces, cuando yo, por ejemplo, hablando solamente de la temperatura, cuando yo tengo que caracterizar cómo se encuentra la temperatura, si yo le digo al médico que me diga qué tan grave es dependiendo de la temperatura, él me podría dar como un listado, ¿no? En donde diga, mira, si tienes 38 grados es 0.5, si tienes más de 38.5, pues ya la gravedad empieza a ser cercana a 8, a 9. Y por ahí pueden empezar, ¿no? A eso se le llamaría un sistema ad hoc, en donde yo conforme paso, doy el número y doy la membresía. Entonces yo puedo decir, mira, para 36 grados es la gravedad es de tanto, para 37 tanto, para 38 tanto. Y entonces yo tendría como muy específico a eso que me dijo el médico, el especialista, el que sea, ¿no? Y lo complicado de manejar los sistemas así es que se pierde un poco, como les diré, como la exactitud, la estandarización del sistema, ¿ok? Es muy específico para ese caso. Lo que hacemos aquí es, si yo puedo acercar eso que me dice a una forma estándar, lo dejo mejor en forma estándar, porque ya tengo fórmulas y ya simplemente la lleno y sé cuál es la membresía en un punto para ese conjunto. Y les muestro un ejemplo. Aquí estamos ante un conjunto de temperaturas en donde tenemos las temperaturas bajas, las temperaturas normales, las temperaturas altas y las temperaturas muy altas. Ahora, no sé si se alcance a distinguir, déjenme ver si lo hago igual con anotación. Ok, entonces, por ejemplo, a ver, ¿qué color? No, se me hace que Por ejemplo, una misma temperatura, aquí,
podría ser parte del conjunto de temperaturas bajas y podría ser parte de las temperaturas normales, ¿ok? Otro elemento podría tener también membresía en las temperaturas normales y las altas, en las altas y en las muy altas, ¿ok? Y dependiendo de estas figuras, hasta podría ser parte de las normales, de las altas y de las bajas al mismo tiempo, pero en diferente altura de membresía, ¿ok? Ahora, ¿qué ventajas tenemos? Pues tenemos la ventaja de que si es una figura como estas que les estoy poniendo, que es muy estándar, pues no tengo que batallar con ciertos parámetros para saber el valor de la membresía en un punto. Entonces yo le podría pasar esa fórmula y que me diga la membresía de las temperaturas bajas de 35.5 grados y me la tendría que dar como fórmula. De las normales, tanto. De las temperaturas altas, hasta me puede dar 0, ¿no? Pues porque no se acerca. Y así sucesivamente. Entonces podríamos manejar de forma más fácil las membresías si nos acercamos a figuras, como moldes ya preestablecidos, ¿ok? Maestra, ahí, por ejemplo, que tenemos que está, por ejemplo, las altas y la muy alta, Ajá. ¿cómo se diría? O sea, ¿es que se toma la parte de muy alta o que es No, menos alta o cómo? imagínate que tú tienes, imagínate que tú tienes, este fuera 38.5, ¿sí? Ajá, Entonces, podríamos decir, mira, el 38.5 está de 10% en temperaturas altas, pero de 95% a las temperaturas muy altas. Entonces, ¿a cuál perteneces más? A las muy altas, ¿no? muy alta, ajá, ok. Ajá. O bien podría ser, por ejemplo, estar aquí, ¿no? Tanto eres temperatura normal, en este caso, como eres parte de las temperaturas altas. Entonces, ¿cuál es la temperatura? ¿Cuál es la membresía más alta? A las normales, ¿no? No, la Entonces, normal, ajá. es más factible que esa temperatura sea parte de las normales a que sea temperatura alta, por ejemplo. Ah, ok, se toma el grado de pertenencia más alto nada más. Exactamente. Ahí tú puedes decir, bueno, ¿a cuál, no? O bien, también puedes decir, es tanto por ciento de temperatura normal y tanto por ciento de temperatura alta, aunque sea muy poco significativo, ¿no? También puedes decir eso. Ah, ya, ok, Pero va que si va. quieres, pero si tienes que decidir, te vas por las más altas. Dices, esto es temperatura alta. Es como yo lo que les decía de la temperatura de mi hija, ¿no? O sea, tal vez no era que fuera temperatura alta, pero tal vez ya era 80% de temperatura alta, lo cual ya era significativo y teníamos que atenderlo. A eso me refería yo. Y lo que él me dijo fue, no tiene nada. Entonces, si se encontrara, por ejemplo, como en el punto medio, tomamos lo más alto. Sí, o sea, si tú tienes que decidir ese punto a dónde pertenece más, pues te vas con la más alta. Pero también podría ser que tú quieras saber ese valor, qué tanto es de temperatura alta y qué tanto es de temperatura baja, o temperatura normal, o temperatura muy alta. ¿Sale? Por ejemplo, este que les estoy poniendo aquí, si yo les pido, ¿cuánta es la membresía de temperatura muy alta? 0, porque no está dentro de ese conjunto. De temperatura baja, 0, porque tampoco está dentro de ella. Pero sí está como parte de la temperatura normal y de la temperatura alta. Claro que la normal es más bajito, su membresía, que la temperatura normal. ¿Vale? Va que va. Gracias, Luis. Muy bien. Bueno. A ver, déjenme ver. ¿Podemos dar unos 5 minutos, por favor, chicos? ¿Sí? Sí, maestra. Muy bien. Maestra se fue. Como que se trabó tantito. O sea, Sí, como que se trabó un poquito. Perdón. Hasta ahorita me avisó que estaba inestable. Les preguntaba yo a los que manejan, ¿es aceptable ir muy despacio en la 5 de febrero? Imagínense rumbo a Juriquilla.
¿O es peligroso igualmente que cuando vas muy rápido? ¿Cómo creen? ¿Sí es o no es? Pues depende de la situación, ¿no? Imagínense que tenemos buen tráfico, o sea, que no está detenido. Entonces, si hay buen tráfico, ir ustedes despacito, ¿es peligroso o no es peligroso? Si vamos despacio, técnicamente no sería tan peligroso, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que sí Ah, sería sí, peligroso. Sí, es sí peligroso. podría ser peligroso. Hay accidentes que son por alcance. Ese es el problema, ¿no? O sea, hay unos que tú llegas y les pegas, y hay otros que llegan y te pegan. Entonces, esos que llegan y te pegan, a veces es porque encuentras tráfico de enfrente, te detienes y ellos no se detienen, ¿no? Y te llegan. Entonces, aquí lo que estamos tratando es que encontrar en qué velocidades podemos pensar que es aceptable ir en la 5 de febrero, considerando buen tráfico, buen día, buen todo, ¿no? Entonces, no es ni muy lento, pero tampoco es muy rápido. Entonces, ese es el rango que queremos caracterizar en este ejemplo con una triangular. Entonces, lo que nos dicen los parámetros es aceptable ir de 60 a 100 ¿Se me volvió a kilómetros. trabar o soy yo? ¿Ya? Sí, se está trabando, maestra. Sí, ya como que ya volvió. A Sí, ver, ahorita creo que permítanme. Déjenme checar mi red. Me avisan, por favor, si sigue el problema. Según yo ya me puse en la red mejor. Ok, miss. ¿Sale? Entonces les Aquí. decía, se supone aquí que dicen, lo aceptable es ir de 60 a 100 kilómetros por hora. Y lo más aceptable es ir justo en 80 kilómetros. ¿De acuerdo? Que incluso los letreros te dicen 80 kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces, eso es lo que te están tratando de clasificar con estos valores, ¿ok? Y, a ver, aquí hay un pequeño detalle, permítanme. Me voy a llevar... Permítanme. Ok, entonces, la fórmula nos dice, va a ser el máximo entre un valor y 0. ¿Qué sucede cuando yo saco entre el máximo entre un valor y 0? ¿Qué estoy descartando? ¿Qué creen que estoy descartando? Imagínense, ¿Los números negativos? exactamente. O sea, cuando yo hago eso, elimino los negativos. Y entonces solamente me enfoco en... Aquí estoy. Solamente me enfoco en esta parte. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Quién es? ¿Se acuerdan? Aquí está ABC, que son los parámetros, y X es el valor con el que quiero yo saber la membresía. Es decir, si yo voy a 95 kilómetros por hora, ¿qué tan aceptable es ir teniendo estos parámetros? ¿Ok? Entonces, el X está aquí en la fórmula y está aquí. Lo demás son parámetros que tiene. Entonces sería menos A, que es 60, 80 menos 60, 100, 100 menos 80. Entonces lleno esta fórmula y lo que nos da al final es esto. ¿Cuál es el mínimo entre 7 cuartos y un cuarto? Un cuarto, ¿no? Máximo Sí, con 0, un cuarto. Entonces la membresía
con estos parámetros de ir a 95 kilómetros por hora es del 25%. O sea, es un cuarto de aceptable que yo vaya a esa velocidad. ¿Sale? ¿Alguna duda de este primero? ¿Todo bien? ¿En sí esta parte de A, B, C son números random o tienen algún otro? No, es lo que te decía. Ya te dijeron que esos son los parámetros para saber si es aceptable. ¿Quién te lo dijo? Se supone que es alguien que sabe al respecto. Por ejemplo, podría ser alguien de tránsito, alguien de movilidad, algún experto de un seguro de autos, por ejemplo. Ah, ok, también serían las velocidades. Ajá. Ah, Y entonces ellos te dicen cómo tendría que ser los parámetros. Y lo que está sucediendo es de que, voy a regresar. Aquí estaría 60, aquí estaría 100, el más alto está a 80. Y ese es el triángulo que nos están definiendo. ya, ok. Gracias. No de nada. Entonces, lo mismo. Imagínense que yo tengo esos mismos parámetros, pero ahora quiero saber el valor a 55 kilómetros por hora. ¿Qué sucede con 55? ¿Cómo está con respecto al rango que yo definí como aceptable? Afuera, ¿no? Sí, es menos. Lo mismo va a pasar, este caso va a pasar lo mismo cuando estamos hablando de 150 kilómetros por hora, 110 kilómetros por hora. Están fuera de los parámetros y lo que nos van a pasar es de que en la fórmula se van a obtener negativos, de tal manera que cuando saco el máximo con 0, pues me quedo con el 0, ¿ok? Entonces, aquí pasa lo mismo. Yo tendría que sacar el máximo del mínimo y lo coloco aquí y resulta que el mínimo es menos un cuarto con respecto a 9 cuartos. Entonces, ¿cuál es el más pequeño? Pues menos un cuarto. Máximo con 0, pues 0, ¿ok? Entonces, para evitarme los negativos, yo lo que hago es pues primero pregunto si está dentro del rango. Porque si está dentro del rango, pues sí tengo que calcular algo. Y si está fuera del rango, regreso 0. ¿Están de acuerdo? No puede haber membresía si no estás dentro del rango aceptable, que es de 60 a 100. ¿Sale? Ahora, ¿qué casos especiales tenemos en estos triángulos? Bueno, en primera, algo que no comenté. Cuando yo defino el triángulo, no tiene que ser la misma, a partir del punto máximo no tiene que ser la misma longitud hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho. O sea, no tiene que ser equiláteros, ¿sale? Pueden ser de un lado más largos que del otro, ¿ok? Y adicional a esto, pues hay otros casos especiales en donde podríamos tener valores iguales, ¿ok? Por ejemplo, estás hablando aquí, el rojo es un triángulo normal, en donde tenemos 3 valores diferentes de A, B y C, ¿ok? Pero ¿qué pasa con el triángulo verde? ¿Ok? Este triángulo verde no tiene un valor inicial, sino empieza en el máximo, ¿ok? Y después decrece. ¿Sale? Un ejemplo de esto. ¿Se acuerdan de la juventud? Ese concepto que tratamos al principio. Imagínense que cuando tú naces, fueras 100% joven. Entonces, estarías ahí, al 100%. Y conforme pasan los días que naciste, dejas de ser totalmente joven, empieza a decrecer. Entonces, este sería un triángulo que empezara súbitamente hasta la parte más alta y luego decreciera del lado derecho. Este es un caso de este triángulo tipo verde. Claro, no estaría aquí, estaría sobre este eje, ¿no? Aquí empezaría en 1 y luego decrecería hacia abajo. ¿Ok? El otro caso, el azul, es un triángulo que va subiendo y al llegar al máximo, en ese momento decrece. ¿Sale? Entonces, ¿cómo puede ser? A ver, dejen pensar.
Por ejemplo, imagínense que vamos a caracterizar qué tan cercano está la persona a jubilarse. Entonces, conforme pasan los años, pues aumenta esa membresía, ¿no? Cada vez es más factible que se jubile. Al llegar al momento de jubilación, ya no puede haber nada. O sea, ya después de eso ya no puede haber jubilación. Entonces decrece. ¿Ok? Estos son casos que se me ocurren. Y el otro ejemplo especial tendría que ser cuando todos los elementos, todos los parámetros A, B y C sean el mismo. ¿Cómo se imaginan esa figura? A, B y C iguales. Una línea recta. Una línea recta. O sea, estamos así, llega el punto máximo, sube y baja. Y se acaba. ¿Sale? Eso lo vamos a ver después, pero cuando se da ese caso, se da otro tipo de membresía que se le llama singleton. Es un solo punto y ya. No hay nada fuera de. ¿Vale? Ahí les pongo otro ejemplo. Una triangular donde aquí tenemos el 25 como punto inicial, el punto máximo en 50 y el punto final en 100. Nuevamente, ahí se nota que no es un triángulo perfecto. ¿Vale? Ok, ahora, ¿qué pasa si el punto máximo no es un solo punto, no es un solo elemento, sino es un intervalo? Entonces, al tener un intervalo, estamos ante otra figura que se le llama trapezoidal. Es decir, empiezas en un punto, llegas a un punto máximo, te mantienes en él y luego decreces. ¿Ok? Entonces, para ese formato de membresía, tendrías que decir valor inicial y Se luego volvió a dentro de trabar. Se fue, maestra. Ay, perdón, aquí estoy, pero Maestra. aquí estoy. Se nos fue Se otra volvió a vez. trabar. ¿Ya? Ya al Sí, ya parecer ya. volvió. Ya, perdón. Ya cuando me dicen, ya mejor me quedo sin hablar. Bueno, hablando de la trapezoidal, entonces tendríamos un valor inicial y un valor final, igual que en la triangular. La diferencia está en que el punto máximo no es un solo punto, son dos valores. Entonces sube, se mantiene y baja. ¿Ok? Entonces necesitamos el valor inicial máximo, el valor final máximo y el valor final de toda la membresía. Aquí tenemos 4 parámetros. ¿Ok? Nuevamente, tenemos un máximo con 0 para evitar los negativos. ¿Ok? Y en la parte central tenemos una función que tiene 3 parámetros, ¿sale? No es tan simple, ¿verdad? Pero la mayoría de los lenguajes pues manejan 2 parámetros para los valores mínimos o máximos, ¿ok? Ahí nada más tendríamos que pensar cómo programar esto. ¿Están de acuerdo que tendrías que hacerlo como que en partes, ¿no? En lugar de hacer un mínimo entre 3 valores, pues entonces entre 2 y el resultado de esto con el tercero y entonces ya tendrías el mínimo de todos ellos. ¿Ok? Aquí se representa así como si pudiéramos generar el valor mínimo entre 3 valores. ¿Ok? Ok. Entonces, creo que aquí tampoco tengo la fórmula, permítanme por favor. ¿Ok? Entonces, en estos trapezoidales van a recibir estos 4 parámetros. Aquí, ¿qué significaría estos parámetros? Significa, es aceptable ir de 60 a 100 kilómetros por hora, pero lo más aceptable es ir solo de 70 a 90 kilómetros por hora. ¿Ok? Entonces, si la persona va en 95, ¿qué? Se volvió a trabar. Ya lo vi. ¿Ya me compuse? Sí, Sí, justo cuando le dio a grabar otra vez se volvió a trabar ahí. No sé qué tengan que ver. Ay, ya no sé ni qué, pero bueno. Ya. Va que va. Entonces, la trapezoidal tendríamos el máximo
de un mínimo de 3 valores, ¿ok? Entonces, tenemos el X, que es el 95 que yo quiero calcular, 95 menos 60, ¿ok? 70 menos 60, ¿ok? De este lado tengo este valor. Tengo un 1 y luego tengo el D, que es 100 menos el 95 y el 100 menos el 90, ¿ok? Y aquí estoy. Cuando ya calculo todo esto, resulta que es el mínimo entre 7 medios, 1 y 1 medio. El mínimo de todos ellos, pues por supuesto que es 1 medio. Máximo con 0.5. Entonces, cuando yo trabajo esto como una trapezoidal, me voy hasta el 50%. No sé si recuerden que este valor en la triangular me daba 25%. Entonces, cuando sucede esto es porque ya tenemos un punto más alto, que es ya un intervalo, y entonces el 95 ya está bajando esta parte, está por aquí. Y en el otro caso ya empezaba desde antes a bajar. Es por eso que la membresía con estos parámetros, aunque son muy parecidos, es diferente por el tipo de figura que tengo, ¿ok? Nuevamente, si estoy fuera de los parámetros, también voy a obtener valores negativos. ¿Quieren que hagamos un ejemplo con negativos, chicos? Sí, ¿Sí? ¿Les parece que en lugar, se acuerdan que el otro ejemplo era que era antes de? En este caso va a ser después de, ¿les parece? Y así lo hacemos. Por ejemplo, Por ejemplo, que el valor sea para 110 kilómetros por hora, ¿ok? Entonces, donde está la X, que es aquí, le pongo 110, ¿ok? Todo lo demás es igual. Y entonces, resulta que es, voy a hacerlo por acá. ¿Ok? Resulta que la primera parte sería 110 menos 60, 50, ¿no? 50 sobre 10. Entonces, esta parte me da un entero de 5, la primera parte. Luego tengo un 1 y luego es menos 10 sobre 10. Entonces, esta parte me sale menos 1. Entonces, el mínimo de todos ellos, pues, es menos 1, máximo con 0, 0. ¿Ok? Ese sería un caso en donde estamos ante un valor que de membresía me sale negativo, pero que se contrarresta cuando saco el máximo con 0, entonces me da 0. Otra vez, si yo quisiera eliminar este caso, pues desde el principio valido que no esté fuera de los rangos, para que entonces no esté pensando en generar valores fuera de ahí, entonces desde ahí regreso al 0 y no tengo ningún problema, ¿ok? Ahora, casos especiales de la triangular. Cuando B y C, que son los puntos intermedios, son iguales, estamos ante un triángulo, ¿están de acuerdo? O sea, A empieza acá, D está acá, pero C y D son el mismo, entonces se vuelve un triángulo, ¿ok? Si A y B fueran juntos, fueran del mismo valor, aquí les estoy poniendo como la roja, bueno, la azul, perdón, es un ejemplo en donde todo está bien, no hay ningún caso especial, ¿ok? En la roja, A y B son iguales, entonces súbitamente empieza aquí y luego hace esto y luego baja, ¿ok? Regresando a la juventud, si yo quiero caracterizar que desde que naces hasta los 3 años, eres bebé, no 3 años, 3 meses eres bebé, entonces hasta ahí sería
sería la línea recta y luego dejas de ser bebé de ahí y termina a los 3 años o 4 años, una cosa así. Entonces, esta sería un tipo de función de este tipo, en donde está hasta arriba, se mantiene y luego baja, ¿ok? Otro caso es la morada, en donde los dos puntos finales de C y D son iguales. Entonces, empiezas a aumentar, luego te quedas en un rango y de súbito dejas de tener membresía, ¿ok? Y el otro caso, nuevamente, A, B, C y D todos son iguales y entonces me voy ante una función de un solo punto, ¿verdad? Ahí que sube, baja y es todo, ¿ok? Ahí les pongo una trapezoidal donde empieza en 10, termina en 30, la parte máxima empieza en 30, termina en 50 y luego es en 80, ¿ok? Este es un ejemplo de triangular donde no hay ningún caso especial. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, ninguna. ¿No? ¿Les No. parece que les pase los dos códigos de la función triangular y de la función trapezoidal? Los revisamos rápidamente y ya los corremos la otra clase. Ok, está Sí, bien. maestro, está bien. Entonces, aquí